que empeñan también. El Señor les siga fortaleciendo y les multiplique, hermanos. Recibamos, ya se nos hizo tarde, a nuestro hermano Chevo. Él va a traer la palabra del Señor. Hoy los niños salgan a su clase sin correr y apurémonos para que podamos dar inicio a la palabra del Señor. Sí, de hecho. Hola hermanos, bienvenidos, buenas tardes a todos. No sé, solo hice unas cuantas danzas y me cansé ya a los 49. Quedé, no sé, de verdad, me sentí, no sé qué pasó. Tal vez la presión un poco de mi esposa, ¿no? Hermanos, para quienes no pudieron asistir al culto de la mañana, el pastor Guillermo predicó un buen mensaje. Bueno, creo que todos los mensajes que hemos tenido han sido buenos. Fue una exhortación muy buena, sobre todo para padres e hijos. Yo les recomiendo que la lleven, que pasen al final, la puedan comprar. Quedó pendiente inclusive, no sé cuántos domingos más se lleve, pero creo que fue de bendición realmente. Y todo esto ha movido mi corazón en los últimos días. Creo que ¿cuántos de nosotros ya hemos escuchado esta predicación del hermano Memo? Porque creo que además es la línea, ¿no?, que él maneja, sobre todo en cuestión de familia, ¿no? Pero yo creo que muchos de nosotros que estuvimos hoy ya hemos escuchado este mensaje. Muchos hemos hecho caso, otros no, porque pude ver que muchos hermanos ya de años se extrañaban de lo que él decía. Muchos exclamaron: no puede ser. Cuando él habló de correr a los hijos, nada más les voy a adelantar algo, muchos se extrañaron, ¿no? ¿Cómo crees? Y hubo muchas exclamaciones. Yo volteé a ver a esos, no los voy a balconear, pero volteé a verlos y dije: no, ¿cómo es posible, no?, que todavía tengan esa actitud de decir no puede ser, después de tantos años, ¿no? Claro que para mí, no me quiero disculpar, pero para mí ha habido también muchas otras cosas en mi vida que me han sorprendido, con las cuales no he querido hacerlo. He dicho: no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser esto? Pero gracias a la misericordia de Dios, me ha costado y he tenido que obedecer a Dios. Pero les decía yo que en estos últimos días he tenido más que nada preocupación o cierta carga sobre todo cuando he visto el testimonio de muchos hermanos. Primero oramos, ¿no?, porque sí es algo que tiene que tengo que ponerlo en manos de Dios. Señor, te doy gracias esta tarde, Señor. Si es cierto, Padre, que el púlpito puede mover el tapete, Señor, es cierto, Padre. Podemos enorgullecernos, ensoberbecernos, Señor. Y te ruego esta tarde, Señor, que primeramente me llenes de humildad, Señor. Que igualmente a mis hermanos, Padre, abra sus oídos, sus corazones, y también puedan ser llenos de humildad, Señor. Satúranos con tu Santo Espíritu esta tarde, Señor. Satúranos, Señor, que lo que yo hable sea verdad, Señor. Y si no es verdad, Señor, tú te meterás conmigo, Padre. Pero si es verdad, Señor, yo te ruego que inquietes la vida de nuestros hermanos, Señor. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Sí, efectivamente, hermanos, es triste ver rostros a veces cuando entonamos alabanzas que son razón para alegrarnos, que son razón para decir amén, para gritar.
y tener un rostro caído, un rostro triste. Y todo esto me hablaba de que a lo mejor Dios, o no has querido que Dios obre en tu vida. No hemos querido que Dios haga la labor. Él está dispuesto desde el día en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Él ha estado dispuesto a cambiarnos. Él ha estado dispuesto. La vida cristiana no solo se ha quedado ahí en la cruz de Cristo. No solo se quedó ahí en el sacrificio, en el todo está consumado, y tal parece que ese todo consumado, pues ya quedó mi vida así y adelante, ya soy cristiano, he aceptado al Señor. No. Aún hay más, hermanos. Y no por el Señor Jesús, sino por nosotros. Aún hay más que Dios quiere darnos, a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Y son bendiciones que debemos de estar tomando. Esto pudo corroborar este mensaje en aquella ocasión que leí estas palabras del hermano Dietrich Bonhoeffer, que él dice: la cruz no es el final terrible de una vida feliz y temerosa de Dios, sino el comienzo de nuestra comunión con Cristo. No es el final, hermanos, es el comienzo de nuestra vida con Cristo. Y esto a él le inquietaba. Si es cierto que él murió a los 39 años, fue ahorcado en el campo de concentración de Flossenbürg en Alemania el 9 de abril de 1945. Fue pastor, maestro y líder de una pequeña escuela en la iglesia confesante y participó en el movimiento de resistencia protestante en contra de los nazis. Él escribió un libro llamado El precio de la gracia, el seguimiento. Escribe en este libro: la cruz no es el final terrible de una vida feliz y temerosa de Dios, sino el comienzo de nuestra comunión con Cristo. Creía en la justificación por la gracia mediante la fe, pero no creía que la fe que justifica pudiera dejar a las personas sin cambios si creían en el Cristo en quien decían creer. Y eso mismo yo he creído. Cuando leí este mensaje del hermano, estas palabras, yo dije: cierto, Señor, no es posible, Padre, que tú hayas venido a nuestras vidas, nos hayas rescatado, Padre, del pecado, de donde estábamos, de la muerte, para que nosotros continuemos todavía con ese estilo de vida, Señor. Y no me estoy refiriendo a todos, ¿no? Pero generalmente la iglesia de Dios hoy en día, la iglesia cristiana hoy en día está teniendo esto. Está teniendo esto. Repito la frase, la oración del hermano. Pero no creía que la fe que justifica pudiera dejar a las personas sin cambios si creían en el Cristo en quien decían creer. Y nosotros hemos dicho vez tras vez que creemos en Cristo, que hemos aceptado a Cristo, que somos cristianos, que somos nuevas criaturas, hermanos. ¿Y por qué no han sucedido esos cambios en nuestra vida? ¿O realmente no hemos dejado a Dios que los haga, a Cristo? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué está pasando en la iglesia de hoy? Una de sus frases también era: solo el que cree es obediente, solo el que obedece cree. Y esa ha sido la razón de estarme preguntando: ¿qué ha pasado con nuestra vida cristiana? Cristo Jesús nos dejó muchas enseñanzas en la Escritura, mucho ejemplo, pero la vida a seguir a Cristo va a costar. Y a lo mejor es algo que no hemos entendido o no queremos aceptarlo, hermanos. Lo que dijo el Señor Jesús, que en la vida íbamos a tener muchas aflicciones. Pero si a ti te predicaron, sí, que si vienes a Cristo, tu vida va a ser resuelta, tus problemas se van a acabar, déjame decirte que no del todo va a suceder. Muchas veces Cristo, Jesús, lo va a hacer en tu vida, así de momento. Pero hay otras veces que Él va a tardar, porque Él quiere pasar un proceso contigo y conmigo, y va a tardar. Y lamentablemente muchos de nosotros nos hemos desanimado en ese caminar. Por eso es delicado decirle a la gente: ven a Cristo y tus problemas van a ser solucionados. O sea, sí hay gran verdad, pero muchas veces no van a ser.
Muchas veces ahí los va a dejar el Señor para que aprendamos lecciones. ¿Qué tiempo? Pues no lo sé. Esto lo he compartido anteriormente y no quiero caer otra vez en este tema, pero es algo que sí me ha movido. Cuando aceptamos con gozo el costo de seguir a Cristo, su valor va a resplandecer en el mundo y en nuestra vida también. Pablo tenía una única pasión en la vida. En 1 Corintios 2:2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber otra cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Esa era la única pasión de Cristo, de Pablo, perdón. No proponerse saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el motor de su vida de Pablo y debiera ser el motivo de nuestra vida, el motor de nuestra vida, conocer más. La vida eterna consiste, lo dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el mismo Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a su Hijo Jesucristo, al cual tú enviaste. Esa es la vida eterna, hermanos, y la estamos viviendo desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Yo no sé si tú estás conociendo a Jesús, yo no sé si tú estás buscando a Dios desde el momento que te convertiste. ¿Estás buscando esa vida eterna? ¿Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo más? Porque si no es así, yo creo que esta es la razón por la cual no ha habido cambios en nuestra vida. Nos hemos quedado solamente con la conversión. Hemos repetido solo una oración que ni es bíblica y la hemos repetido. Y la tenemos ahí. Confiesa que Jesucristo es tu Señor y ya me quedé con eso. Hay más en conocer a Jesús. Una vez que entendemos que hemos muerto con Cristo, y voy a tocar ciertos mensajes de Jesús que nos van a hablar de esto, de que no solo hemos quedado ahí en esa salvación, de que hay más. Una vez que entendemos que hemos muerto con Cristo y resucitado con Él mediante la fe, lo dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Si esto pudiéramos tenerlo, experimentarlo todos los días, y lo digo principalmente por mí, experimentar esto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esto debiéramos entenderlo, hermanos. Y entonces yo creo que muchas de nuestras cosas cambiarían. Mucha de la perspectiva que tenemos de la vida debiera cambiar en nosotros. Estando hoy en día en el taller de Rescatando el Plan de Dios, los hermanos hablaban verdades, es cierto, ¿no? Pero a veces me queda el cuestionamiento, David, Beto, de qué voy a hacer, ¿no? O sea, le estamos dando todo el modelo a los padres de que cómo actuar, cómo esto, ¿no? Pero hay algo muy importante que debemos de saber, que solamente Cristo en nuestra vida, el Espíritu de Dios, es el que nos va a permitir llevar todo esto. Igual para la prédica del hermano Memo en la mañana, es solo Cristo, solo el Espíritu Santo el que nos va a convencer de que estamos obrando mal como padres, como hijos. Es solamente Él. Nos gozamos y sí aplaudimos y reímos por la manera en que Él nos comparte, es cierto, todo es verdad, no hace su prédica tan aburrida como las mías tal vez, pero realmente cuando nos reímos es porque estamos aceptando eso. ¿O nos reímos de Él? Porque pues está mal, ¿cómo voy a correr a mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo no voy a tenerlos viviendo conmigo, no? Si por eso los tuve, para que estén aquí. Podemos expresar muchas veces con reírnos esas situaciones, hermanos. Está mal, ¿no? Compren la prédica. Cuando consideramos lo que Cristo quiere de nosotros, podemos sentirnos incómodos. Nos incomoda, es cierto. La vida cristiana nos va a incomodar, hermanos. Nosotros no podemos vivir
la vida cristiana, solo la va a poder vivir Cristo en nosotros. Para muchos de nosotros las demandas de Dios pueden parecernos demasiado difíciles de alcanzar. Tal vez reconozcamos que nuestra relación con Cristo no es lo que debería ser, pero tenemos miedo de lo que nos costará nuestra obediencia a Él. Y yo creo que muchos de nosotros reconocemos que no estamos caminando bien con Dios. Muchos de nosotros lo reconocemos, pero ¿qué está pasando? Sobre todo a los padres, sobre todo a los varones de familia, que son esas cabezas a las cuales Dios les va a demandar. Yo creo que muchos reconocemos que estamos caminando mal. Muchos en la prédica anterior reconocimos que estamos caminando mal, que no estamos haciendo lo correcto. Muchos jóvenes que no se han casado igual pueden tomar esto, y yo creo que pueden reconocer que también no están obedeciendo, que no están caminando como debe de ser. Muchos creyentes hoy en día han perdido su entusiasmo, han perdido el gozo de su salvación. ¿Por qué? Sabemos que debe de haber algo más en eso de seguir a Cristo, y en verdad lo hay. Perdemos el gozo de nuestra salvación. ¿Dónde está ese gozo que experimentamos cuando nos convertimos? ¿Dónde ha quedado ese gozo, hermanos? ¿Fue momentáneo? No lo sé. Pero preguntémonos hoy esta tarde, ¿dónde ha quedado ese gozo de nuestra salvación cuando venimos a Cristo? Yo recuerdo sin el afán de vanagloriarme, que cada vez que leo esta razón del apóstol Pablo, de lo que él se propuso en su vida, no conocer otra cosa más que a Cristo crucificado, fue algo que me movió a mí en mi conversión. Solo conocer a Cristo, solo a Él, solo a Él y solo a Él. Y debo confesar con vergüenza que años después perdí ese gozo de salvación. Lo perdí. Pero Dios en su misericordia empezó a hacer cosas en mi vida. Y yo confío que Dios tenga que hacer cosas también en tu vida para recuperar ese gozo. Porque yo creo que ninguno de nosotros quiere quedarse así. Yo creo que esto también es parte de que nosotros no compartamos el Evangelio. Hemos perdido ese gozo. Y yo creo que esto es también razón, hermanos, de que no hemos compartido el Evangelio. No sentimos ese gozo nuevamente. Por eso el rey David decía: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Renueva el gozo de tu salvación, Señor. Renuévalo. Que esa sea nuestra oración de todos los días si es necesario. Renueva el gozo de tu salvación, Señor, en nuestras vidas. La devoción o el seguir a Cristo no es solamente por unas cuantas personas especiales. Generalmente creemos que la devoción la deben de tener aquellos que se suben aquí al púlpito o aquellos que están sirviendo, los diáconos o los que están de alguna manera sirviendo en esta iglesia, y solo son para ellos. No es cierto. Ahorita recuerdo con Vic que en alguna ocasión él, tal vez lo recuerdes, Vic, tenías algunas situaciones en tu hogar y yo te comenté, tú ya empezabas a asistir a estos retiros donde se van a ayudar a gente que lo necesita, que te dije que no todos podríamos ser pastores. Creo que no era yo ni pastor todavía. Le dije: Vic, no todos podemos ser pastores o podemos ser ministros de la iglesia, pero si Dios te ha dotado de un don, te ha dado una capacidad, un estudio, ahora yo creo que por ahí va a ser el área donde Dios te va a tratar, donde Dios te va a usar, Víctor. Y creo que a partir de ahí Víctor retomó más el asunto. Mujeres, si tú crees que solo tu esposo es el que debe de estar aquí o debe de estar sirviendo, déjame decirte que también en el área de tu casa, tu esposo puede ser un ministro. Ahí puede estar trabajando. Esto no es solo para nosotros en especial o para algunos, que es muy grato, que es una bendición estar aquí, pero Dios también ahí en tu hogar, en tu familia, varón, tú puedes ser un ministro conforme al corazón de Dios. Tú puedes estar sirviendo ahí con tu familia. Ahí puedes trabajar. Él no exige lo imposible de nosotros. Ya son verdades, hermanos. Dios no va a exigir nunca lo que nosotros no podamos hacer. Si nosotros hemos creído que las demandas de Dios son muy exigentes, déjame decirte que no.
Es exigente, sí, para nuestro ego, para nuestro gusto. No podemos dejar esto. Por eso a veces hacemos esas exclamaciones. No, ¿cómo crees? No, eso no es para mí. Sí lo es para ti. Si Dios nos pide algo, créelo que juntamente con eso Él nos va a proveer para salir. Eso es, de verdad te lo puedo decir, porque me consta cómo Dios ha provisto para salir de, cuando me he encontrado así en situaciones difíciles, cómo ha provisto Dios. Cuando me he negado a mí, que lo vamos a ver, cómo Dios inmediatamente provee esa salida. Y entonces te das cuenta y dices, caramba, Señor, estaba yo haciendo lo que no tenía que hacer. Te estaba ayudando, Señor, inclusive. Pero vemos cómo Dios empieza y obra a través de su Santo Espíritu en nosotros. Él sabe de lo que estamos hechos y pacientemente nos guiará a medida que aprendamos lo que significa obedecerle. También nos ofrece su fortaleza para ayudarnos a cumplir sus mandamientos. Creo, hermanos, que hemos perdido nuestro gozo porque no hemos permanecido en Él. No hemos permanecido en Él. Por eso yo creo que es una de las causas por las cuales perdemos el gozo. Hemos perdido el gozo porque nos hemos separado de Dios. Solo lo buscamos cuando hay necesidad de algo. Solo así es cuando buscamos a Dios. Cuando tenemos necesidad de algo, cuando ya nos metimos en un asunto y entonces ahora trato de regresar al camino de Dios. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, pero si tú vienes con una actitud, con un corazón arrepentido, está bien. Dice la Escritura que por Dios son ordenados los pasos del hombre. Él va a ordenar. Si ya de alguna manera nos torcimos y nos hemos identificado esa torcedura, venimos a Dios, se la traemos, le pedimos perdón y Él restaura, hermanos. Pero también puede ser a un costo, muchas veces, esa restauración. Cristo demanda de nosotros dependencia. Y dependencia es seguridad, confianza o fe. Juan 15, 4 al 5. Juan 15, 4 al 5 y versículo 11. Vamos a ver cómo Dios demanda de nosotros. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Versículo 11. 15, 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Nuestra obediencia debe crecer a partir de una estrecha relación con Dios. Esa permanencia que les digo, de la cual hemos perdido nuestro gozo, hermanos, ha sido porque no hemos permanecido en Dios. No hemos obedecido. Y Dios demanda muchas cosas. Bueno, algunas, son muchas, yo solo traigo aquí algunas, en las cuales podemos tomarnos hoy, si tú lo crees. Y una de esas es la dependencia en Él. Y Él pone esta figura o este ejemplo de la vid, en el cual nos dice que separados de Él no podemos hacer nada. No nos está diciendo que vamos a poder hacer algunas cosas. Nos dice que nada vamos a poder hacer si no estamos permaneciendo en Él. Nada, hermanos. Si hoy para ti es imposible lo que se predicó por la mañana, lo que se enseñó allá arriba, lo que se enseñó aquí abajo, si tú crees que esto es imposible, déjame decirte que si tú te tomas del Señor Jesús, va a ser posible en tu vida. Va a ser posible. Y yo creo que esto va a renovar el gozo, hermanos, porque el versículo 11 nos dice que les he dicho estas cosas para que tengan gozo. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Nos ha dicho que permaneciendo en Él vamos a tener ese gozo, hermanos. Agarrados de Él vamos a tener ese gozo en Él. Y que nada vamos a poder hacer si nos separamos de Él.
Entonces, ¿qué es lo que nos demanda? Una dependencia en Él. De la manera que los pámpanos producen frutos solo cuando están conectados con la vid y se alimentan de ella, así también nosotros podemos producir los frutos de la obediencia solo cuando estamos continuamente conectados a nuestro Señor, alimentándonos y fortaleciéndonos en Cristo. Solo de esa manera. No hay otro medio, hermano. Si el mundo te está enseñando otras cosas, déjame decirte que no vale. Solo en Cristo podemos estar permaneciendo. Una vida de continua dependencia de Cristo no solo le agrada a Él, sino que también produce un gran gozo en nosotros. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su gozo sea completa. Ahora, ¿cómo hemos de permanecer en Cristo? Para permanecer en Él debemos depender de Él cuando necesitemos sabiduría, fortaleza y dirección en la vida. Y todos en algún momento necesitamos la sabiduría, necesitamos la fortaleza, necesitamos dirección en cualquier momento de nuestra vida, para un negocio, para, Señor, ¿qué voy a estudiar? Señor, ¿qué voy a hacer con mi matrimonio? Mis hijos están en esto. Necesitamos esa dependencia de Dios, esa sabiduría, y esto es día con día, hermanos. Si tú quieres hacer las cosas sin Dios, probablemente vas a recibir sorpresas. Pero si nosotros estamos dependiendo de Él, en estas 3 áreas básicamente, pidiéndole sabiduría, dirección en nuestras vidas, Él va a obrar, hermanos, porque Él lo ha prometido. Él lo va a obrar. Y entonces yo espero que ese gozo de salvación venga nuevamente a tu vida. El estar mirando lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hermanos, muchos de nosotros nos hemos equivocado. Yo me he equivocado en decisiones en mi vida. Pero una vez que he vuelto al camino de Dios, a pedirle sabiduría, sí, Él muchas veces no lo ha hecho inmediatamente, porque Él quiere que aprenda, que no vuelva a cometer ese error. Y me ha costado, hermanos. Le ha costado a mi esposa, le ha costado a mis hijos. A veces hacemos memoria de aquellos tiempos, ¿sí? De aquellos tiempos que nos costaron. En estos días yo le decía a Dios que le daba yo gracias a Dios porque no tenía, estaba yo bien. No tenía yo situaciones, digamos, por qué preocuparme, ¿no? Y sobre todo cuando les predico que en el mundo tendremos aflicciones, pero que Jesús ha vencido al mundo. Yo le decía a Dios, ahora puedo darte gracias, Señor, porque no tengo una aflicción, pero pácatelas, ¿no? Y no es porque Dios esté ahí, ¿no? A ver, ¿con qué te voy a tratar, no? ¿Sí? Mi esposa se empieza a sentir mal, ¿sí? La acompaño al seguro y hay 3 diagnósticos que no sabemos, pero seguimos confiando en Dios. 3 diagnósticos, va a estudios, todavía están por hacérselos, pero entonces viene una aflicción a la vida. ¿Qué hago, Señor? Es empezar a depender de Dios. Empezar a depender de Dios nuevamente. Danos dirección, Señor. Dame sabiduría, Padre. ¿Cómo vamos a guiar? Y si es esto, Señor, y si es lo otro, y lo otro, Padre. Señor, gracias. Danos dirección solamente. Y yo quiero estar dependiendo de Él. Y mi esposa también, yo espero que ella esté también dependiendo del Señor. Hay ocasiones en que no dependemos de Dios y las cosas han sido solucionadas. Yo creo que también eso es misericordia de Dios, para que nosotros volteemos y digamos, Señor, creo que ahora no pedí dirección a ti, Señor, pero esto salió bien, Padre. Corrijo, Dios, me equivoqué, lo hice. Pero yo creo que como hijo de Dios, Dios tiene misericordia en eso. Tenemos que hacer de nuestro tiempo de lectura bíblica una ocasión para conocer a Dios. Permanecer también quiere decir que dedicamos tiempo a expresarle al Señor nuestros más profundos pensamientos, heridas, deseos y detalles de nuestra vida. Eso es tan importante, hermano. Las reuniones que tenemos de oración ha sido eso, hermanos. Muchos de ustedes han de pensar que solo nos reunimos para orar en general, por la iglesia, por los proyectos,
por lo que tenemos, pero no, hermanos. Hay ocasiones, o al menos en el día que yo vengo, hay hermanos y hermanas que abren su corazón y pueden expresar la necesidad que ellos tienen. Y no le criticamos, sino que nos unimos a esa oración, a esa petición, y podemos en un espíritu expresársela a Dios, levantarla a Dios, elevársela, hermanos. Entonces depender de Dios también indica que le expresemos nuestros más profundos deseos, nuestras situaciones por las que estamos pasando. Eso es una dependencia de Dios también, hermanos. Sí es cierto que Él ya lo conoce, pero a Él le agrada escuchar, ver tu corazón. Yo creo que esto también nos debe de llevar a esa dependencia de Dios. Él quiere que le hablemos sobre nuestros éxitos y de lo que nos avergüenza también. Traerlo al Señor. El maestro bíblico Warren Wirth escribe: una vez que has comenzado a cultivar una comunión más profunda con Cristo, ya no tienes deseos de volver a la vida superficial del cristiano negligente. Una vez que, hermanos, estamos dependiendo con Dios y vemos las bendiciones de Dios y vemos cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, hermanos, ya no deseamos volver a esa vida superficial. Yo ya no deseo volver a esa vida superficial, porque esa vida superficial también nos roba el gozo. Pero una vez que nosotros cultivamos esta dependencia con Dios, del separados de Él, del estar, mejor dicho, injertados a Él, pegados a Él, hermanos, ya no vamos a tener ganas de regresar a esa vida superficial. Ya no lo debe de haber, hermanos. Este asunto de permanecer en Cristo es vital si queremos agradar a Dios. No podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, ni por el poder de nuestra propia voluntad. Debemos vivir con una continua seguridad en Cristo. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden ustedes hacer. No dijo que podíamos hacer algunas cosas o unas cuantas cosas. Dijo que no podíamos hacer nada para agradar a Dios si Él no hace una obra en nosotros y por medio de nosotros. Separados de Él no podemos hacer nada, tenemos que estar, hermanos, agarrados de Él, y Él entonces va a hacer la obra a través de nosotros o para nosotros también, para otros más, para que tú vayas y prediques el Evangelio. Pero yo creo que esa es una razón de que si nosotros ahora no hemos compartido el Evangelio, ha sido porque no nos hemos tomado de Dios. No hay ese gozo. Nos hemos quedado ahí, creo que somos egoístas con lo nuestro nada más, mi familia, y ya estuvo. Ya estuvo, ¿no? Tenemos que ir y buscar, hablarles a otros de esto que hemos conocido. De esos 5 leprosos, 6 que sanó el Señor, 5 o 6, no recuerdo, solo uno regresó gozoso. 10, y solo uno regresó gozoso al Señor. ¿Y los otros 9? ¿Dónde quedaron? ¿Fueron sanados? Y se fueron, se olvidaron. Hay un malagradecimiento ahí. Pero solo de esos 10, uno regresó. Podemos contarnos nosotros entre ese uno que regresa y predica la salvación y comparte el gozo de su salvación a otros. Podemos identificarnos con ese leproso, porque Dios nos ha limpiado. Así como fuimos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, ahora hemos de vivir para Dios por medio de la confianza en Cristo. La fe requiere dependencia de Cristo, confiar completamente en Él, primero para nuestra salvación y luego para la aptitud de vivir la vida cristiana, la vida que nos demanda Dios. ¿Qué sucede cuando tratamos de vivir o sin depender de Él? Hay muchas cosas que van a suceder, hermano. Solo voy a enumerar algunas. Si no estamos confiando en Cristo, terminamos en una o más de estas condiciones. Yo no sé, repito, yo no sé qué estés viviendo, pero yo me identifiqué con algunas de estas, por no depender de Dios, por no estar dependiendo al 100% de Dios. Terminamos derrotados por hábitos pecaminosos.
Cuando no estamos dependiendo de Dios, terminamos derrotados por hábitos pecaminosos. Terminamos preocupados con una lista de pendientes por arreglar. No sabemos qué hacer. Autoengañados e hipócritas. Atormentados por un vacío interior. Deprimidos por falta de gozo. Frustrados por una sensación de lejanía de Dios. Atrapados por el sistema mundano o los placeres del mundo. ¿Qué clase de frutos se producen en la vida de aquellos que permanecen en Cristo? Ahí hay otra lista, pero en esta que acabo de decir, hermanos, hay situaciones aquí que ahora tú y yo podemos identificarnos. ¿Qué está pasando? ¿Estoy atrapado en esto? A lo mejor estoy ya derrotado por hábitos pecaminosos. Es más, ya ni he venido a la iglesia o estoy yendo ocasionalmente. Me estoy preocupando por tantas situaciones en mi vida, porque no estoy confiando en Dios, no las estoy dejando en Él. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas, hermano. Nosotros mismos, les acabo de enumerar, ahora hay una preocupación. Pero es una preocupación sana que yo voy a poner en manos de Dios y esperar en Él, lo que sea de Él, lo que diagnostiquen los médicos. Si no es que antes también mi confianza es que Dios la pueda sanar. También lo es. Pero necesitamos esa dependencia en nuestro Dios. Ahora, ¿qué clase de frutos se producen en la vida de aquellos que permanecen en Cristo? Gálatas 5:23 nos menciona varias características de una persona que vive en dependencia de Cristo y del Espíritu que mora en ellas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas características son las que se manifiestan en alguien que vive dependiendo de Dios. Todas estas características. El apóstol Pedro también enumeró las siguientes características como evidencia de la clase de vida que crece en la semejanza a Cristo. Segunda de Pedro 1:5 al 7. Fe, paciencia, virtud, piedad, conocimiento, afecto fraternal, dominio propio y amor. Son muchas características, hermanos. Y a lo mejor no las tenemos todas al 100%, pero sí podemos tener muchas de estas, hermanos. Y eso nos va a hablar de que estamos dependiendo en Dios, de que estamos agarrados de Dios. Cuando nosotros vemos estas características, ayer escuchaba una frase de un hermano, también un pensamiento. Dice que la gente hoy en día no quiere saber nada de los cristianos. Sí quieren saber de Cristo, algunos, pero no de los cristianos. Él hablaba de esta mujer que leí hace tiempo, de Anne Rice. Ella era cristiana. Ella escribe hoy literatura de vampiros, me parece. Algo así. Pero ella fue cristiana y dejó su fe porque no creyó en los cristianos. Mal hecho, a lo mejor fue algo, una excusa para dedicarse a esa literatura. Pero ella no quería saber nada de los cristianos. Gandhi también lo menciona. Sí creo en tu Jesús. Sí, creo que es bueno, pero no creo en los cristianos. Y yo creo que esto es consecuencia, hermanos, de ese gozo que hemos perdido por no estar tomados de Jesús. Porque entonces tendríamos que manifestar estos frutos. Pero entonces el mensaje que él decía, y me lo puso Daniel previo a esto que estaba yo escribiendo, el hermano decía, ok, si la gente no quiere saber de los cristianos, pero sí quiere saber de Cristo, decía él, sé como Cristo. Sé como Cristo tú, hermano. O sea, aquí también nos da una respuesta, ¿no? Ok, no quieres saber de los cristianos, pero me compromete a mí a ser como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Cristo tuvo todas estas cualidades, amó, ayudó, bendijo, salvó, ayudó. Entonces tengamos estas cualidades y démoslas, seamos como Cristo, no seamos como los demás. Además el apóstol Pedro dijo, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Yo creo que muchos también de nosotros somos inútiles e improductivos. Hermanos, cuando muchos de nosotros
ya debiéramos ser maestros. Muchos de nosotros ya debiéramos ser maestros. Lo dije esto en el estudio de Hechos hace 8 días, que también me llamó la atención, que muchos de nosotros ya debiéramos ser maestros, hermano. Ya debiéramos de tomar a alguien, discipularlo y enseñarlo en las cosas de Dios. Pero no lo hemos hecho. Muchos de ustedes tienen, hermanos, tienen para dar a otros. Ya lo tienen, tantos años en Cristo, tantos años asistiendo aquí, ya pueden darle a otros, hermano. Pero dice aquí Pedro, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a evitar que seamos inútiles e improductivos. No estamos produciendo para el reino. Nos estamos quedando pasivos, hermanos. No estamos produciendo para el reino. Tenemos que ir y buscar a otros. Aquí hay nuevos convertidos, tomarlos, hermanos. Hermano, ¿me concedes? Apenas en la célula, una de mis hermanas me decía, porque tenemos a dos vecinas de por ahí que en los últimos días no han asistido por cuestión económica, por trabajo. Y me llamaba la atención en el buen sentido una de las hermanas y me decía, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no vamos a su casa de ellas y les compartimos ahí, les enseñamos a Jesucristo ahí en sus casas? Si ellas no pueden venir y las estamos esperando cada viernes, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no subimos con la vecina que ha estado bajando ocasionalmente y le compartimos a ella ahí? Que nos dé una hora. A lo mejor no puede los martes porque llega el esposo X, no sé. Dice, ¿por qué no vamos? Y yo creo que es algo que también debemos de hacer. Buscar a esos nuevos que están asistiendo, al menos en mi célula. ¿Por qué no ir y buscarlos? Dentro de los que están en mi célula, ya hay muchos que pueden compartir a Cristo, que pueden enseñar a Cristo. Ya hay muchos ahí. Y ellos pueden ir tan fácilmente y enseñarles. Eso debiera ser nuestra actitud para no estar ociosos e inútiles. Hermanos, podríamos evaluar nuestra vida sobre la base de las características que los apóstoles Pablo y Pedro dijeron que debían formar parte de la vida de aquellos que andan en comunión con Cristo, en dependencia del Espíritu Santo que mora en ellos. Debiéramos evaluar nuestra vida con esto, hermanos, con esto que acabo de enumerar, los pros y los contras, ¿sí? Evaluar nuestra vida, cómo estamos caminando con Dios. ¿Por qué ese gozo de nuestra salvación se ha ido? ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos apochurrado? ¿Por qué hemos contristado al Espíritu Santo? Es que no estamos dependiendo de Dios, no estamos tomados de Jesucristo. Vuelvo a repetir, Él dijo que nada, hermanos, absolutamente nada vamos a hacer nosotros si no estamos tomados de Él. Y si tú crees que estás haciendo algo, déjame decirte que es basura. Te voy a decepcionar, hermano, pero es basura. Si Cristo no está iniciando las cosas en ti, tú no las puedes iniciar. Esto depende de una comunión con Él, orar con Él, estar, Señor, tú quieres que vayas, Señor, tú quieres que haga esto, Señor, tú quieres aquello. Y si Él te muestra, entonces adelante, hermano. Vas a ir, pero es base con una dependencia de Dios. Yo quiero recuperar ese gozo de salvación. Y yo quiero que tú recuperes también ese gozo de salvación. Ese gozo donde corríamos y queríamos anunciarles a nuestros familiares a consecuencia de que ellos nos rechazaran. Estás loco, estás esto, ¿dónde te metiste? ¿Qué estás haciendo? Te van a sacar esto o aquello. Pero era tanto el gozo que a mí no me importaba eso. Yo iba y yo quería a Cristo y conocer a Cristo y a este crucificado. Porque no solo quedó ahí, hermano. Yo buscaba eso y yo te invito, no he terminado el mensaje, todavía hay mucho que decir. Hay mucho que demanda Cristo. Cristo de nosotros demanda riesgo, demanda lealtad y demanda que lo imitemos. Hay más de Él, solo me quedo en la dependencia de Dios, porque yo creo que esta dependencia en Él está acabando con nuestro gozo de salvación. Yo creo que podemos hacer varios planes y lo tratamos el viernes
varias actividades evangelísticas, hermanos, pero si nosotros no nos comprometemos, si cada uno de nosotros no nos comprometemos a ir y buscar a esos vecinos, al menos darle un folleto, pero que haya ese gozo, no nada más porque tenemos que hacerlo, porque estoy asistiendo a la iglesia y ahora hay un proyecto de que tenemos que hacer campaña evangelística, hermanos, si no lo hay. Si no hay ese gozo, si Dios no renueva en ti ese gozo de su salvación, hermanos, yo creo que no va a poder. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra actitud. El Señor ha hecho muchas cosas en nuestra vida, hermanos, muchas donde podemos decir gracias, Dios, y eso puede venir a nuestras vidas y renovar ese gozo de salvación. Yo confío en que esto sea así, hermanos. Y yo confío en que Dios me permita continuar en todo lo demás que viene. Vamos a orar, hermanos. Dios, te doy gracias, Padre, esta tarde, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra, Señor. Padre, no quites de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Renueva el gozo de tu salvación, Padre, como en aquellos días cuando te conocimos, cuando nos fue predicado el Evangelio, Señor, cuando tú viniste a nuestras vidas y nos salvaste, Señor. Renueva ese gozo, Padre. Renueva, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias, Dios. Nos encomendamos a tu gracia y a tu cuidado, Señor, y sobre todo a esa dependencia en ti, Señor, a depender completamente de ti, Padre. Gracias, Dios, por Cristo Jesús, te lo ruego, Señor. Gracias, Señor. Corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Si estás de acuerdo con esta palabra, hermano, ponte de pie y canta. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. Dile con fe, pon tu corazón en mí, pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. Clama a Él, no quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva
renueva tu espíritu en mí. Y renueva tu espíritu en mí. Si lo cantaste con fe, con sinceridad, ten confianza que Él lo va a hacer, hermano. Que Dios te guarde. Podemos saludarnos. Estamos despedidos. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. 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 Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. En su nombre. En su nombre. Hermanos, los que gusten todavía comprar ropa de tintorería, a 15 pesos la pieza. Allá arriba, hasta arriba, ropa de tintorería a 15 pesos la pieza.